Arquitectura de la fe y el Estado. Cuando el hombre se empieza a cuestionar acerca de preguntas existenciales, crea dioses que calmen su sed de conocimiento y les entreguen paz a sus mentes. Pero, aunque empezó bien en Grecia, con el pasar del tiempo en Roma en el siglo III, por todas las guerras y problemas tanto sociales como económicos, la gente necesitaba de ese apoyo mental que había surgido hace cientos de años, pero ya no generaba ningún consuelo entre el pueblo. Incluso generaba terror, porque sus dioses, al ser demasiado humanos, necesitaban sacrificios de personas que la gente se dio cuenta que no servían para nada. Por esta razón, los elementos arquitectónicos de esta época tenían que cambiar para generar otras emociones a la gente sin esperanza. Al quedar desacreditada este tipo de fe, empezaron a surgir nuevas, entre las que destacó el cristianismo. Esta les ofrecía vida eterna y perdón por los pecados. Era una divinidad fuerte pero fácil de seguirla. Sus ritos eran accesibles a todo el mundo, por lo que la arquitectura empieza a dar un valor de gran importancia al cristianismo y sus prácticas, siendo esta la paleocristiana. El gobierno tiene que apegarse también después a la iglesia para tener más control de la gente en lo social y político. La iglesia se vuelve casi como una ideología, y las estructuras mezclan funciones políticas y religiosas. Esta es la arquitectura románica que veremos más adelante. La arquitectura romana. En la romana dejaron un poco de lado lo plástico y utilizan elementos que antes eran plásticos para generar continuidad en superficies. Toda estructura era funcional, vivían por un deseo divino, dejados llevar por lo que pensaba, que creía que querían. Se crean espacios interiores que representan esta dimensión existencial, mientras que la cúpula representa un lugar del hombre en el espacio. Parte del querer generar este intento de cercanía a las divinidades es el eje en el que se unen los elementos ortogonales y rotatorios para tener una edificación axial. Incluso tienen espacios aislados interiores que podían ocupar cúpulas para distinguir estos espacios. En la paleocristiana y bizantina, para recuperar la espiritualidad, en este caso que sería el cristianismo, se vuelve a retomar lo plástico con más fuerza para sentir más fe, incluso porque era una religión que daba esperanzas y ayuda social, cuidando de los más necesitados que eran la mayoría. Provee espacio para rendir culto a la nueva religión y espacio para descansar el alma, esto por medio del centro y recorrido, ya sea en templos para vivos o catacumbas para muertos. Hasta las viviendas de familias giran en torno a la religión, con cuartos para guardar ofrendas. Hay elementos que solo son simbólicos y no necesariamente funcionales, pero otros como columnas aisladas permitiendo una ausencia estructural, dando un espacio interior celestial, que daba una buena imagen a los feligreses que entraban a los templos que antes eran exclusivamente para sacerdotes y ahora era abierto a la gente. La románica. El Estado y Iglesia se unifican mucho más y deben cambiar de arquitectura para ajustarse a nuevas funciones. Se caracterizaba por ser un recinto macizo con una fuerte dirección vertical, como podemos ver en la imagen, una torre que simbolizaba protección y progreso de parte del Estado por medio de su conocimiento. Estas estructuras verticales al mismo tiempo generaban una idea divina de acercamiento a Dios, y con esto prevenían que pudiera pasar lo que pasó antes con los paganos. Pero el Estado quería estar por sobre la Iglesia. Para esto se introdujo en la basílica un cuerpo occidental, que era un espacio elevado que precede a la Iglesia, que puede representar el poder de la autoridad imperial por sobre la Iglesia. Hay una articulación rítmica que poco a poco conecta espacios, empezando a crear especies de crujías que daban otra impresión de acercamiento con Dios. Se mantiene lo puramente romano, solamente como en la bóveda de cañón, órdenes en columnas, arcos y el eje central. Otras evolucionan, por ejemplo, y como la columna que desaparece al ensancharse tornándose cilíndrica.
El exterior era una envoltura neutra de ladrillo, por lo general para generar contraste entre el exterior pagano y el interior esplendoroso. No hay que olvidar que elementos como el campanario eran religiosos, pero tenían una función militar fundamental. La iglesia empezó llevando paz al pueblo, y con una estrategia tan progresista y colaborativa que todos empezaron a confiar ciegamente en ella. Y uno de los principales medios que tenía la iglesia para mantener a los fieles de su lado ha sido la arquitectura. Esto nos demuestra cuán fuerte puede influir el hombre en las estructuras. Incluso tan fuerte que cuando la iglesia se volvió política y hasta militar, la gente seguía siendo fiel a ella sin importar qué tan cruel podría llegar a ser, hasta que la iglesia tuvo tanto poder que empezó a censurar por cientos de años. ¿Y la iglesia podrá seguir dominando a todo el mundo a pesar de bendecir cosas nefastas? ¿O podremos discernir con toda la libertad de expresión que existe hoy en día y liberarnos de este cristianismo que nos ha dominado indirectamente desde que nacimos? Pero, en caso de abandonar esta espiritualidad, ¿nos apoyaremos en la ciencia o tendremos que volver a crear una nueva fe que se repite y que se repite el ciclo?